Buenas noches a todos y todas quienes nos sintonizan, nos siguen, nos comparten. Esta noche va a ser una charla bastante interesante, bastante peculiar, quizá un poco fuera de lo común, porque nos vamos a sentar a debatir algunos temas o a escuchar unos temas de un especialista, amigo muy querido mío, igual a quien respeto y siempre que charlamos en algún espacio académico o en alguna banqueta o en alguna parte o plataforma virtual, siempre me quedo con la boca abierta, siempre me quedo con dudas. Y lo más importante, es un amigo, es un especialista, un maestro que te echa a andar la ardilla, que hace que el engrane empiece a girar y te preguntes muchas cosas de las que haces, piensas, comunicas y lo más importante, realizas. El maestro Javier Grajales es de formación y tiene una maestría en psicoanálisis. Y entonces aquí empieza la idea, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar hoy en este espacio de internacionalistas de psicología y de psicoanálisis? Llegaremos a ese punto y van a ver por qué digo que cuando platico con mi amigo el maestro Javier, siempre me quedo con la boca abierta y con la mente revolucionada. Maestro Javier, te agradezco la participación, tu tiempo, tu disposición y bienvenido a este espacio. No, al contrario, para mí es todo un gusto participar en tu espacio, saludarte a ti. Ya no te dije ahorita que estábamos hablando como fuera de cámaras, pero sí da mucho gusto volverte a ver con todo este contexto de la pandemia y todo. Pero bueno, además, compartir algunas cosas con tu audiencia para mí es muy grato, el que se me dé esta oportunidad de poder transmitir algo. Y bueno, veamos qué sale. Tú hablas de esta cuestión de bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué hay un psicoanalista acá? Y yo respondería algo como muy simple. Pues básicamente porque queremos. Porque sí. Ahí hablamos algo, ahí surgió algo y entonces creo que se juntaron ciertas cuestiones que ambos tenemos pensado para nuestros proyectos particulares, ¿no? Yo veo que subes videos, sí, con gente de tu área, pero también veo que has subido videos con gente de otras áreas. Yo también tengo por ahí un proyecto en el que, bueno, pues la intención es empezar a dialogar también con otras disciplinas, porque yo percibo ese problema dentro del psicoanálisis, que a veces estamos muy cerrados en esa disciplina. No digo que siempre, ni digo que todos, porque ahí me van a tundir, pero creo que sí es importante la apertura con áreas, lo platicábamos por ahí por los WhatsApp para ponernos de acuerdo. Creo que es importante siempre el diálogo con otras áreas, aunque aparentemente no tenga nada que ver, aunque aparentemente uno diga, bueno, y el psicoanálisis y esto del comercio, de las negociaciones, en donde yo, por cierto, aclaro de entrada que me declaro totalmente ignorante, pero bueno, ¿qué puede surgir ahí en esa relación? Pues eso es lo más interesante. Eso es lo que queremos plasmar con quienes nos ven, con quienes nos ponen en audio y trabajan, o quienes nos dedican su atención completa al video, porque muchas veces Javier y yo platicábamos literal en un espacio académico, en alguna conferencia o en alguna banqueta mientras estábamos afuera esperando por alguien y bueno, salían charlas muy profundas, puntos que quedaron pendientes de cerrar. Y lo que dice Javier es muy cierto. A veces como disciplina te casas con tu gremio, con tus colegas, con tus colaboradores y dejas un poquito fuera otras disciplinas, otras áreas, otras formas de pensamiento que te pueden retroalimentar y mejorar. Y como todos saben, el canal que yo he tratado de colocar y de formar se llama justamente pensamiento logístico, ¿no? Y cuando Javier y yo coincidimos, él tiene también dos proyectos interesantes, el colectivo Arqué y obviamente su sitio Parresia. Y creo que ahí hicimos el match, ¿no? El pensamiento psicológico, el pensamiento del psicoanalista contra, ante y ver en qué punto podemos hacer match
con el pensamiento logístico. Entonces, Javier, este discurso que hemos platicado durante años, durante meses y que quedó en pausa por la pandemia, me llevaría a esta pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre psicología y psicoanálisis que tengamos que entender para llegar a este punto en el que podemos converger ambas disciplinas? Perfecto. Creo que es una muy buena pregunta de entrada. Bueno, antes también decir que dicen que por ahí no hay una diferencia fija entre estar nervioso y estar emocionado. Okay. Entonces yo estoy nervioso, emocionado, porque, bueno, tener este diálogo con otras disciplinas también implica el riesgo de algo que me gustaría que ocupara nuestro centro de interés, y que es el riesgo siempre del malentendido, ¿no? Porque, digo, y no es... es el malentendido entendido como algo parte de la condición humana, pero bueno, siempre que hablo de psicoanálisis trato de ser muy cuidadoso, porque el psicoanálisis ha sido objeto de una serie de difamaciones, de ataques. Yo en lo personal he recibido esos ataques, he recibido esas difamaciones. Seguramente en tu área también debe haber un poco de este egoísmo de difamar el trabajo de otros, ¿no? Pero yo percibo mucho ataque desde fuera, y creo que es porque al psicoanálisis se le exige que proporcione un lenguaje que pueda ser entendido por todos, que pueda ser fácilmente, o sea, que pueda ser manejado de una forma fácil, utilitaria, incluso me atrevería a decir ideológica, ¿no? Que sirviera a ciertos intereses ideológicos de la salud, de la integración educativa, y todas esas cosas con las que de hecho se asocia mucho a los psicólogos. ¿A qué vas a un psicólogo? Pues porque tengo problemas en la escuela y quiero adaptarme. Y el psicoanálisis no es así, sino que permanece un poco inaccesible, con sus propios términos, su propio lenguaje, ¿no? Y a veces Freud solía utilizar algunas palabras que también se usan en el sentido común, pero que se usan desde una cuestión distinta, ¿no? O sea, digamos que Freud deconstruye esos términos y los apropia de una forma distinta para intentar dar cuenta de otra serie de fenómenos. Si tú te pones a preguntarle a un físico qué es la teoría de cuerdas y te empieza a hablar en su lenguaje de físico, tú dices, bueno, son físicos, yo no entiendo nada. Sin embargo, el psicoanálisis recibe ataques. Es decir, ¿por qué no lo entiendo nada? A ver, no, ¿qué es esto del complejo de Edipo? O sea, entonces quiero acostarme con mi madre y deseo a mi madre y quiero matar a mi padre, ¿qué es eso? Pero porque no hay una comprensión de lo que implica el concepto, hay una mala lectura, ¿no? Principalmente, una mala lectura o una ausencia de lectura, ¿no? Total. Es un problema ya interno dentro del propio psicoanálisis. Pero bueno, habiendo hecho este preámbulo, la diferencia que yo propongo pensar para el psicoanálisis y la psicología es, para empezar, esta que di, el psicoanálisis tiene esta complejidad, tiene esta cuestión, y no sirve para ciertas ideologías. No sirve para las ideologías. Al contrario, es como la piedrita en el zapato que las cuestiona, que las señala, que denuncia, y que siempre está intentando particularizar las cosas. Okay. Por otro lado, tenemos a la psicología, que yo sigo un autor que se llama Georges Canguilhem, que dice, bueno, si tú le preguntas a un filósofo qué es la filosofía, pues el filósofo te va a contestar así como, te va a preguntar, te va a responder, perdón, a esto que tú le estás preguntando. Él mismo está interesado por preguntarse qué es un filósofo. Uh-huh. Sin embargo, cuando le preguntas a un psicólogo qué es un psicólogo, siempre surge de inmediato la respuesta ¿para qué sirve un psicólogo? Ok. Sí. O sea, no son capaces de dar una respuesta epistemológica fuerte que sustente su posición, sino que siempre recurren a una ideología utilitaria
Y espero no estar siendo como muy con mi lenguaje no. Y cifrado, pero que siempre responde a una ideología utilitaria de las cosas. La psicología sirve para ayudarte en tu matrimonio, para ayudarte en tu relación de pareja. Como si, yo me adelanto un poco y digo, como si todo eso funcionara. Como si hubiera en algún lugar del mundo, por ahí, en algún monte, un matrimonio sabio que vive su vida, ¿no? Así de forma perfecta, y nosotros, de lo que se trata es de que nosotros lo copiemos. Nos apropiemos de eso, de que ese alguien más se apropió, ¿no? De ahí surgen estas tonterías, ¿no? De cuando vemos a los viejitos. Vemos a una pareja de viejitos que han estado vivos toda su vida juntos, ¿no? Y decimos, mira, eso es un ejemplo de una relación perfecta. Pues no. Estamos hablando de que hay una serie de cosas que funcionaron para que ellos dos estuvieran vivos juntos y tuvieran más o menos esta convivencia, que se amaran, eso desde luego. Pero así como que dijeras que funcionaba, pues más bien la experiencia del humano nos muestra otra cosa, que estamos atravesados por el malentendido, por el conflicto con el otro, siempre en una relación de tensión con el otro, ¿no? Por un lado quiero acercarme al otro, quiero entrar a su vida, quiero amar, pero por otro lado cuando empiezo a amar, ¿no? Empieza a haber tensión, empieza a haber choque y empieza a haber irracionalidad. Sí. Entonces, la segunda diferencia, digamos, ya dije esto, la psicología sirve a fines utilitarios, ideológicos, es un instrumento. Basta remitirnos a la cuestión de los homosexuales, por ejemplo. Antes, en los primeros manuales de las enfermedades mentales, estaba plasmada la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que empezó a haber todo un movimiento cultural de liberación sexual. Entonces empezó a haber toda esta grilla, toda esta cuestión, y de pronto la homosexualidad dejó de ser un trastorno. ¿Por qué? Porque las pautas culturales lo marcan, ¿no? Entonces la psicología es esto que sirve siempre a los intereses de la demanda social, de la cultura, y en ese sentido, cuando te decía que estoy emocionado y nervioso al mismo tiempo, digo, es porque cuando me preguntan para qué sirve el psicoanálisis, entonces dices, bueno, si lo vemos bajo esta perspectiva, más bien lo que podría proporcionarnos el psicoanálisis sería una decepción. Okay, sí. Pero es una decepción necesaria, no en este sentido negativo, ¿no? No sirve para nada, ¿no? Es inútil, obsoleto, no, para nada, no digo eso. Sino que más bien es para decepcionar este campo de la ideología. No acompaña a la ideología. Tampoco es que la ideología sea mala, simplemente que el psicoanálisis es una mirada que permite quitar todo este entramado ideológico y quitar todas estas ilusiones que nos hacemos de adaptación, de amor, de todo esto, quitarnos esas ilusiones para ir construyendo el psicoanálisis mismo su propio objeto de estudio, ¿no? Okay. Que es lo inconsciente. Platicaba yo con un amigo mío, psicoanalista, y decíamos que nos da un poco de risa que siempre se habla como de la ciencia en términos racionales. De la ciencia siempre aborda los fenómenos racionales. Así como que tenemos una valoración muy fuerte con la ciencia, ¿no? Es la nueva religión, ¿no? De cierta forma, hay una creencia ahí un poco irracional con respecto a nuestra relación con la ciencia. Ya hubo un hombre que nos diera una explicación racional de por qué somos tan estúpidos. Ok, sí, genial. ¿Y por qué somos tan irracionales? ¿Y por qué somos tan, tan encaprichados en los que nos hacen sufrir? De repente tú ves, hay una parejita ahí que ahora les da por llamarlo tóxico, ¿no? Sí. Aléjense de lo tóxico, ¿no? Como si en algún lugar hubiese una persona que no fuese tóxica. Exacto.
Y bueno, el psicoanálisis vendría a decir, pues, ¿cuál tóxico, no? Pues el amor nunca ha funcionado. O sea, la relación entre hombre y mujer, y la relación entre hombre y hombre, y la relación entre mujer y mujer ha funcionado de forma racional. Está marcada por la irracionalidad, los celos, la posesividad. Algunos entendieron eso como el hecho de que Freud estaba idealizando lo patológico. Y pues no tiene nada que ver, simplemente nos está diciendo, bueno, ¿por qué somos así? ¿No? O sea, y la psicología muy por el contrario. En este afán de querer responder a la demanda cultural, se la vive generando herramientas, instrumentos que supuestamente nos ayudarían a ser más racionales. Ok. ¿Sí? Que está muy bajo esta idea, por ejemplo, de la conciencia. Uh-huh. Es que tienes que ir con el psicólogo para hacer consciente tus patrones disfuncionales. Y tienes que ir con un psicólogo para que te ayude a superar tus traumas. O sea, como si al final hubiera una victoria de lo racional sobre lo irracional. Solo tienes que ir con el psicólogo. Y ojo, no estoy... de repente los psicólogos me tunden por esto porque pues no les gusta. Creo que ya tú y tu audiencia se podrán dar cuenta de por qué no les gusta. Pero... básicamente, tampoco se está diciendo que la psicología no sirva para nada. Es decir, tiene una utilidad social, de demanda social, muy por el contrario, ¿no? Es decir, sirve, tiene lo suyo, hacen su trabajo y bueno, uno hace un trabajo distinto. La psicología también ha tenido sus ventajas. Por ejemplo, cuando el sismo del 2017, pues, quienes salieron primero a apoyar, a apaciguar la angustia, pues fueron psicólogos. Y bueno, tienen su función. Y aquí la cuestión es que esa crítica es necesaria, porque, pues sí, respondemos a la demanda social. Pero ¿cómo sabemos que la demanda social, pues bueno, cómo sabemos que se nos demanda racionalmente las cosas? Hay cosas de la demanda social que son totalmente irracionales, que pueden conducir al mal, y que de repente el problema un poco es esto, que el psicólogo no está advertido. Es más una advertencia que una crítica, porque bueno, ahí tienes terapeutas que le dicen a su paciente que necesita dejar su relación porque es tóxico, pensando que le está haciendo un bien, cuando en realidad a lo mejor está metiendo más problemas de los que ya había, en esta intención de hacer el bien, ¿no? Pero bueno, no me gustaría extenderme mucho en ese sentido. Yo creo que estás tocando un punto bastante humano. Yo al principio decías que estabas nervioso, emocionado, y creo que, no sé, a mí me está pasando ahorita justo mientras te escucho, y estoy seguro que a la gente que nos está viendo también. Mencionaste un punto bien interesante, que puede ser esos puntos en común, ¿no? Decías, los psicólogos puede que se molesten por la crítica que lanzo. Y decías también un punto interesante al inicio. A veces tu mismo gremio te critica o menosprecia el trabajo. Creo que tenemos un primer punto en común. Creo que eso pasa en todas las disciplinas, en todas las áreas. A mí me ha tocado, como dices, ¿no? Te llegan las agresiones y los comentarios. A mí me ha tocado gente que, oye, muy bien, qué padre, qué buen proyecto. Y gente que te dice, oye, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, ¿no? Y yo así, a ver, espérame. No lo hago por decir que soy la eminencia, lo hago por compartir ideas y que la gente que no tiene un foro, que no tiene un micrófono, que no tiene una ponencia, que no tiene la gerencia de alguna empresa transnacional, pues venga y nos dé sus ideas, aprendamos algo, compartamos algo, ¿no? Y que no tengas que ir a un curso de 3,000, 4,000, 20,000 pesos para aprender la clave de algo que todos en el gremio estamos haciendo y tenemos que mejorar. Y entonces me quedé pensando, avanzaste en la charla y mencionaste un punto que, te lo juro, me tiene en este tema de la diferencia que planteas,
y me tiene muy, muy conectado con pláticas pasadas, por ejemplo, con Carla y con Diana, que son expertas en lenguaje, ¿no? Diana es LRI y a pesar de eso se ha movido mucho en el tema de comunicación. Carla es lingüista y también nos hablaba del tema de comunicación de pensamiento. Y esto me remitió a esas charlas con ellas. Y con ellas planteábamos un tema también cultural, ¿no? De humildad de los jefes, de humildad de la gente del medio, de tu gremio, que de pronto caemos en este egoísmo y como bien dices, empezamos a adoptar ideas, empezamos a adoptar formas de pensamiento que ni siquiera sabemos de dónde vienen y que permean nuestras acciones cotidianas, ¿no? Y te decía que mucha gente espero que se esté identificando, porque en algún momento yo igual mencioné, ¿no? El tema de un exalumno mío, de un compañero ahora de profesión, y de su relación con su jefa, ¿no? Su relación tóxica con su jefa, ¿no? Y entonces creo que este nerviosismo que tú tenías de, oye, ¿cómo voy a plantear un tema que está lejos de? Pues creo que empieza a tomar ya esta coincidencia, este punto de encuentro, donde dices, a ver, espérame, podemos ser lingüistas, podemos ser RIs, LSIs, psicólogos, lo que quieras, pero a fin de cuentas todos somos humanos, ¿no? En las dimensiones que quieras, en las condiciones que gustes y mandes, pero somos humanos interactuando y buscando una forma de hacer las cosas, ya sea mejor o en el peor de los casos, más agobiante. Y cuando mencionabas incluso esta parte del amor, ¿no? De la pareja de viejitos que los ves y los idealizas, creo que también pasa en el medio laboral, ¿no? A mí me ha tocado mucho en este medio, ahora te planteo yo mi percepción de lo que pasa. Me toca mucho en este medio que ves al clásico ponente estrella del medio que no es el único, pero sí el más conocido. Y todo el mundo quiere ser como él, ¿no? Que ande de Villahermosa hasta Altamira y Culiacán y Querétaro, dando cursos, talleres y cobrando cientos de miles de pesos y siendo la eminencia, cuando a lo mejor en la oficina el compañero de atrás pues es alguien que sabe exactamente lo mismo, pero no tiene la proyección, no tiene el espacio, no tiene la imagen, no tiene la facilidad de palabra. Y entonces creo que esto que tú planteas comienza a hacer sentido para muchos de nosotros que estamos en un medio donde lo más común es justamente idealizar, ¿no? Y lo mismo, no hablas inglés, entonces no eres internacionalista. No eres, no sé, no fuiste al extranjero a estudiar, entonces no eres internacionalista, ¿no? Y empiezan muchas cosas que como bien apuntabas, comienzan a afectar la forma racional en la que somos estúpidos, ¿no? Y acabas creyéndote todas estas ideas y acabas creyéndote todos estos temas o líneas que manejan algunos, y mucha gente deja que le afecten en el plano profesional, en el plano laboral y en el plano personal, ¿no? Entonces, creo que qué bueno que llegaste a ese punto y que llegaste a esta pequeña palabra. Yo sé que no es la esencia de tu discurso, pero esta pequeña charla de toxicidad, este calificativo de lo tóxico, creo que en el ambiente laboral de todos los que estamos en el país hoy, aquí, haciendo cosas en diferentes trincheras, es como la excusa fabulosa, ¿no? De decir, bueno, me hace daño, me voy. Y apuntabas también una parte interesantísima. El terapeuta, el psicólogo te dice, deja tu relación porque es tóxica. Y creo que muchos en el medio laboral, lo quiero aterrizar al contexto de los internacionalistas, pasa eso, ¿no? Un reto, un problema importante, y lejos de que lo afrontes, aprendas y continúes, parece que fuiste al terapeuta y te dijo, no, pues te estás intoxicando, déjalo, ¿no? Y tienes mucha gente que a pesar del talento, ganó más esta falta de una autocrítica, no sé si así llamarle, de verse, analizarse y proyectarse y elegir el camino que es, bueno, me hace daño, mejor no sigo aquí. Digo, hay sus justas medidas, sus casos, sus excepciones, pero creo que es una tendencia muy social, muy normal y muy humana que nos está absorbiendo. Decías, Freud ya lo explicó, Freud ya lo dijo y se ha tergiversado, como muchas otras cosas. Y al día de hoy hasta te encuentras memes por disciplina, ¿no? Memes aduaneros, memes psicoanálisis, memes lingüísticos. Y es increíble cómo la gente remite o sostiene sus decisiones con base en ese tipo de ideas
Y en algún chat tú me mencionas una palabra que me encantó y que obviamente en mi área se ve desde una perspectiva y en tu área tiene otra muy distinta. La universalización de las cosas. El hecho de que digas, bueno, si esto es lo que se publica, lo que se ve, lo que está todos los días, así es, ¿no? Y creo que muchos hemos perdido la conciencia de saber delimitar hasta dónde va mi mente y hasta dónde empieza una idea, ¿no? Y bueno, creo que por eso tu charla, y como lo dijimos al inicio, iba a ser un completo disruptor, ¿no? De los discursos y análisis u opiniones que hemos presentado, tú en tu canal y yo en el mío, ¿no? De parresia y pensamiento logístico, porque de repente llega un punto en el que dices, bueno, estos dos ya están hablando de si eres una persona a gusto, feliz o no, o cómo te concibes a ti mismo en un medio, determinado. Y sabes qué, Javi, antes de que sigamos, me gustaría plantear este contexto. Que tú sigas explicándonos el tema de psicoanálisis, pero creo que ya me vino a la mente algo que, al menos en mi etapa de estudiante, estaba muy de moda. Ojalá que toda la gente de mi generación y los chicos como tú, los más jóvenes como tú, se acuerden. Quiero pensar que te tocó ver mucha gente de esta línea de trabajo. Gracias por lo de joven. Oye. Te acordarás que estuvo, ya sabes, te acordarás que estuvo de moda este tema de la programación neurolingüística, ¿no? Y que prácticamente se aplicaba en todo, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, tratando de hacerte dolor de cabeza, había muchos cursos, ojalá pudieran ahí los que nos ven, ver qué cantidad de cursos hubo hace 8, 7 años que te vendían negociación basada en programación neurolingüística, ¿no? Y decías, ¿qué es eso? Wow, ¿no? Y en mi experiencia, vuelvo al punto, hablo desde lo que yo he visto, me ha tocado ver negociadores humanos, personas, que sin tanto, no sé cómo llamarle, sin tanto fundamento teórico, llevan a cabo negociaciones sublimes, hermosas, bonitas, simplemente con el hecho de saberse comunicar. Tú mencionabas también, hay una parte importante. Te preguntan qué es un psicólogo y respondes lo que hace la psicología, ¿no? En comercio también pasa, oye, ¿qué estudiaste? Y hay un gran debate de decir comerciólogo o LSI, ¿no? Y lo mismo nos pasa. Bueno, soy el que hace las impos, las expos, logística, transporte, aduanas, y sacas una lista de conceptos y de actividades y nunca respondiste qué es un LSI, ¿no? Y muy poca gente te dice, bueno, somos los profesionales que analizamos las relaciones comerciales derivadas del GATT o del OMS, no sé, algo así, ¿no? Y creo que ahí también tenemos una coincidencia interesante de cómo dos disciplinas que parecieran lejanas, que parecieran no hermanarse, de pronto tienen ciertos puntitos, ¿no? En los que se están encontrando, están conviviendo. Y yo te preguntaría eso, psicoanálisis, psicología, programación neurolingüística, todo esto y del lado que te planteo la negociación, ¿es una herramienta? ¿Es un pretexto? ¿Es una explicación? ¿Es una idea? ¿Qué es? ¿Y cómo lo deberíamos asumir los profesionales? Ok, creo que hay varias cosas que mencionaste que me parecen interesantes. La primera, esta tendencia a utilizar los memes como forma de información. Yo no me remito a los memes para estudiar psicoanálisis, ¿no? Me remito a los libros. Sin embargo, es muy común ver estos ataques que Freud presenció en su vida, ¿no? De pansexualismo, de que todo era sexo. Seguramente incluso tú, como alguien ajeno, te ha llegado esta idea, ¿no? Freud habla de que la mamá y de que el papá y de que uno quiere tener sexo todo el tiempo. Y no es eso lo que plantea Freud, ¿no? Pero no lo estudian, no hay un estudio ahí. Otra crítica por ahí que se nos hace es este aparente dogmatismo. Ay, cómo les encanta defender a Freud, ¿no? A mí no me gusta defender a Freud. Cuando hablo de Freud, no hablo de ese viejito con el puro, ¿no? Cuando hablo de Freud, hablo de su pensamiento. Preguntabas antes, antes de grabar, me preguntabas sobre esto de
de qué es el psicoanálisis, ¿no? ¿Es una ciencia, es una disciplina, es una práctica? Yo diría, mira, es un discurso que, digamos, analiza, fragmenta, descompone otros discursos. Okay. Por ejemplo, estos discursos insostenibles de lo que hoy llamamos, de lo que en ese momento, tú bien lo dices, llamábamos programación neurolingüística, que vamos, es, bueno, y que hoy lo tenemos bajo el nombre de coaching. Es una renovación ideológica de lo mismo, de la misma basura, que tiene por fin último mostrar el predominio de la conciencia y mostrar el predominio de la voluntad. Así como, no, mira, tú programas neurolingüísticamente tu mente, ¿no? Orientado a objetivos y a superación personal y a la trascendencia y todas estas cosas con las que se llena la boca. Pero bueno, lo que nos ha mostrado Freud, o lo que nos ha mostrado el psicoanálisis, es más bien que hay una relación muy fuerte entre la formación de ideales y la vivencia de la culpa. Okay. Digamos, el martirio de la culpa, que seguramente tú estás más introducido como en ese campo, ¿no? Seguramente ves a los coaches a cada rato, esta gente emprendedora, ¿no? Que no tienen ni 3 pesos, ¿no? Pero que ahí andan diciéndole a la gente cómo tiene que vivir. En psicología al menos se da mucho esta motivación personal, ¿no? Que es pura estafa, ¿no? Porque... Y que, bueno, proceden mediante este mecanismo de la culpa. Porque es mira, tú podrías ser exitoso, pero por ser la persona que eres, no estás alcanzando el éxito. Entonces, despréndete ya de tu lado estúpido, despréndete ya de tu deseo, despréndete ya de lo que no te sirve, ¿no? Y sigue ahora sí tus objetivos, ¿no? Que además son objetivos siempre muy cliché. Sí. Quiero tener un carro y que ronronee, quiero tener una modelo como esposa, ¿no? Y quiero, y claro, yo voy a fundar mi empresa, ¿no? Y a vender millones. De la noche a la mañana. Sí, el psicoanálisis metería todos esos deseos, todos esos anhelos, ¿no? Como dentro del narcisismo, ¿no? O sea, el narcisismo simplemente es quiero que sea fácil. Quiero la vivencia de placer continuo, ¿no? Y fácil, además. Exacto. Entonces, sí, mira, la programación neurolingüística, y bueno, yo tengo ahí el pasado oscuro de que en algún momento estudié un diplomado de eso. Por eso creo que incluso me siento con autoridad para poder hablar de eso. Exacto. Sí, porque cuando se vendió, por ejemplo, a mí en la carrera me lo vendían como un modelo científico. Entonces, pues bueno, me interesaba leer la conducta no verbal, pero la programación neurolingüística, lo cierto es que si tú le preguntas a un programador, se ríen. Y si tú le preguntas a un neurólogo por el aspecto neurológico de la programación neurolingüística, se ríen. Y si tú le preguntas a un lingüista, hubiera sido bueno que le preguntaras a Carla, ¿no? Yo creo que se ríe. Sí. Y te lo digo porque nos hemos reído, ¿no? Porque, bueno, siempre tiene es como, la programación neurolingüística viene a ser la ideología de la programación, la ideología de la neurología y la ideología de la lingüística. Es decir, propone siempre que hace un enunciado, la programación neurolingüística es para un fin ideológico imposible de realizar. Por ejemplo, ¿no? Pues ya para empezar, la comunicación. O sea, mira, tú puedes, hay un concepto ahí que se llama calibrar. Tú puedes calibrar tu discurso, tú puedes calibrar tus afectos, tú puedes calibrar tus pensamientos para amoldarte al pensamiento, a los afectos, y a todo lo que rodea como
de la otra persona, ¿no? Uh-huh, O sea, lo que llamamos ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y digo, vaya ridiculez. O sea, ¿en qué momento hemos podido, no? O sea, a mí que me muestren un ser humano que se pueda poner en el lugar del otro, ¿no? Y aún si pudiera, pues habría que preguntarnos por la violencia que eso implica. Decir, oye, sácate de aquí, de tu lugar, ya llegué yo, ¿y tú dónde quedas? ¿Tú dónde quedas como un sujeto particular, con su propio deseo, con su propia forma de fallar, con su propia forma de ser irracional? ¿Dónde quedas tú? Lo que vemos con los pacientes es eso, ¿no? Llegan porque están muy metidos en ciertas identificaciones con lo que deben ser, ¿no? Sí. Y llegan sufriendo precisamente porque viven este vínculo como de no diferenciación con los demás. No, mira, yo puedo calibrar mis afectos, mis pensamientos para decirle al otro justo lo que necesita escuchar. Bueno, ¿en qué momento se ha vivido eso? Carla ya te lo habrá dicho, ¿no? Con la lingüística, yo vi que habló de eso. Sí. Actualmente estoy muy interesado en la lingüística y en la pragmática del discurso. Ahí tengo a la maestra Carla que me explica. Vaya, ¿no? Imperdible, ¿no? Pero vaya, me explica la cuestión de la pragmática del discurso. He leído también cosas de la pragmática del discurso y bueno, la programación neurolingüística es una negación de los hallazgos más importantes de la lingüística, de los hallazgos más importantes del psicoanálisis. Es una negación de todo esto. Siempre es el tú puedes y el mira, vamos a orientarnos a metas, ¿no? Y es pura basura, ¿no? En ese sentido. ¿Y sabes qué es lo peor? Bueno, no sé, perdón que te interrumpa. Lo peor es eso, ¿no? A mí me tocó ver a muchos, en ese entonces, pues yo era alguien que iniciaba, más joven que ahora, y me tocaba ver a mucha gente que sí se metía en esos temas, en esos diplomados, en esos cursos, y realmente cuando les decías, bueno, a ver, dame un modelo de negociación, dame un protocolo, dame un script, no sé cómo llamar una estructura, en la que me digas cómo estás aplicando realmente esa disciplina, esa área, en anticiparte el pensamiento de otro cuando ni siquiera conoces tu propio pensamiento, ¿no? Y qué bueno que referiste a Carla, porque algo que salió muy, muy interesante con Carla y con Diana fue, pretendes comunicarte con un otro individuo cuando ni siquiera tú defines estructuras o racionalizas, ya no digas ideal o perfectamente, sino por lo menos de manera entendible tu comunicación. Y de este lado, de esta disciplina del comercio, los negocios, pues siempre, y te lo voy a poner así como es, ¿no? Te venden, es que la cultura chino, el chino va a negociar así. El europeo negocia bajo estos, y te venden cursos, te venden diapositivas, te venden manuales donde viene esa universalización, estandarización, no sé cómo llamarle. Y de este lado entonces estamos todos los que no sabemos esto que tú nos estás exponiendo y presentando y aclarando desde tu perspectiva y que te agradezco, y que dices, va, lo compro, ¿no? O va, me inscribo, voy. Y sales y dices, y luego, ¿no? Pues qué padre, fui a aprender PNL y ya me psicoanalizaron y me lavaron el coco y ya sé que soy el emprendedor y que hoy pongo mi local o mi local, pongo mi página web y mañana ya tengo a 5 socios y pasado mañana ya soy por no haberlo hecho antes y mañana llego ya en mi auto del año y estás, como bien dices, programado o calibrado a ese pensamiento cuando realmente tus acciones ni siquiera son contundentes de modo tal que logres algo en el corto plazo. Y a mí sí me da mucha curiosidad ver a tanta gente que se iba a los cursos, a los diplomados, y el día que tenían que hacer una negociación, ya no digas con una misión comercial o con un representante extranjero de una firma o con el de compras de la otra empresa, el día que tenían que negociar su plaza de trabajo, decías, oye, y lo que te vendieron, ¿qué onda, no? Entonces, creo que hay otro punto de coincidencia. Tú dices, bueno, esto es basura. Yo te diría, bueno, para los que estamos de este lado, resulta que
nos vendieron esa, esa basura, ¿no? Y hubo gente que la compró, ¿no? Y dices, rayos. Y creo que por eso esta charla toma importancia, porque cuando tú piensas, no tiene nada que ver, resulta que pudiste incluso haber estado del otro lado y decir, rayos, por pensar que no tenía nada que ver, compré algo en 8,000 pesos que no me ha servido, ¿no? Y te digo 8,000 por poner un número decente. Pero si ahorita alguien googlea esos tipos de cursos o esos tipos de situaciones que estuvieron de moda hace unos años, te ibas de espaldas. Te ibas de espaldas. Claro. Y hay una, dentro de la programación neurolingüística, hay una, la mayor de las ingenuidades y con la que arrancan es pensar que dominan el lenguaje. Uh-huh, uh-huh. Pensar que el sujeto es el que determina el lenguaje y no al revés. Yo puedo controlar lo que pienso. Y bueno, piensas con lenguaje. Sí, a fin de cuentas. Piensas con palabras. Y uno dice, pero es que, bueno, Freud nos mostró precisamente por qué eso no es así, ¿no? Freud nos mostró que, por ejemplo, hay pacientes que llegan a la consulta y te dicen, no sé por qué, pero siempre que me veo al espejo se me ocurre la palabra estúpido. Y no se pueden desapegar de esa identificación en la que están. Por más que de repente alguien dentro de estas metodologías pseudocientíficas podría decirte, oye, no, repítete lo valioso que eres hasta que se programe. Uh-huh. Pero pues uno está todo el día diciéndose lo hermoso que es frente al espejo, ¿no? Y uno sigue sintiéndose estúpido, ¿no? Es más, mientras más empiezas a combatirlo, como que más estúpido te sientes. En ese sentido, pues eso es como lo riesgoso de todo esto. Te decía que toman como lo peor de la lingüística, ¿no? Porque, bueno, la lingüística a mí me encanta, ¿no? Pensar el hecho de que el discurso está estructurado a partir de una representación del mundo, pero que esta representación del mundo no es el mundo, sino una especie de determinación del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo a través del lenguaje determino el mundo a la vez que me lo represento y a la vez que el mundo determina mi lenguaje. Y yo estoy introducido en eso, pero además el lenguaje me sirve para hacer algo, hacer actos, ¿no? Diría Benveniste o diría Halliday, lingüistas, que eso sí, a eso sí léanlo. Richard Bandler y John Grider, que son los dueños de la programación neurolingüística, pues ¿eso qué? Eso yo creo que la historia ya debería borrarlo, ¿no? Sí. Más bien lean a Halliday o a Benveniste o a Ferdinand de Saussure. Eso sí valen la pena. Eso sí es un gusto leerlos. Complicados, por supuesto, pero pues bueno. Como todo. Y bueno, lo que nos enseña la pragmática del discurso es precisamente que no es posible integrar los discursos como una universalidad. Ya tal cosa dicha así significa esto, como de estas reglas categóricas, estas tablitas. Pues no es así, porque depende del contexto, y no hablo del contexto de la situación física, sino del contexto simbólico en el que se desenvuelve algo. La articulación en cómo está ahí puesta, ¿no? ¿Cómo está puesta esa articulación en cada sujeto? Y está puesta de forma distinta. Por ejemplo, yo te digo yo soy Javier. Y tú dices, yo soy Guillermo. Los dos estamos diciendo la palabra yo, pero ninguno de los dos significa lo mismo. Uh-huh. Uh-huh. Está inmerso en una serie de contexto situacional, diría Halliday, que hace de la lengua un uso distinto. ¿Y por qué hablo de lingüística, no? Pues porque el psicoanálisis retoma estos hallazgos. O sea, Freud era también, yo me atrevo a decir que era una especie de lingüista de lo irracional. Okay. Freud ve en lo irracional el mismo fenómeno que los lingüistas están viendo en la lengua. Está diciendo, no, a ver, espérense, señores.
Lo irracional tiene lógica, tiene sentido, tiene operaciones, solo que no es la lógica a la que estamos acostumbrados a pensar. Es una lógica incongruente, muy complicada, porque es incongruente y no encontramos ese punto. Eso es lo que nos viene a mostrar Freud. Entonces, por un lado, agarra cosas de la lingüística, pero por otro lado también el psicoanálisis ha tenido mucho conflicto con los lingüistas. Porque los lingüistas, no todos, por supuesto, Carla te podrá también decir sobre esto, pero en gran parte de los lingüistas afirman esto de la comunicación. Uh-huh. Claro, el lenguaje nos sirve para comunicar, ¿no? Y el psicoanálisis dice, no, mira, más bien la lengua nos viene a mostrar como todo esto irracional, todo esto que no se puede. O sea, sí. No podemos comunicarnos verdaderamente con el otro. Digamos, en un sentido ideal. O sea, claro, hablamos con el otro e intentamos comunicar algo. Pero que yo intente comunicar algo no significa que el otro lo va a recibir como yo lo dije. Ese es el gran peligro de todas las cosas, ¿no? Yo por eso intento ser un poco claro, y también por eso te decía que estoy emocionado y nervioso, porque el discurso siempre se presta al malentendido. Así sucede. Yo he visto, ajá. No, adelante. Yo he visto en academias de psicología, ¿no? Que hay antropólogos que se suben y dicen, la psicología no es una ciencia. Y los abuchean porque eso es tomado como un ataque. Cosa que dices, pues qué tan débil debe ser tu ideología como para que ataques a algo que la cuestiona. Lo mismo veo con los movimientos sociales actuales. Sí, no voy a decir nombres para que no nos vayan a denunciar o matar, exacto. Pero lo mismo veo, ¿no? Sin excepción alguna. Es hipocresía y es defender la debilidad de una ideología. Que ante el primer cuestionamiento se ponen agresivos precisamente por eso. Porque no tienen una forma científica de cómo afrontar, sino que es más bien ideológico. Sí, a pobre antropóloga la abucharon y nunca lo dijo ofendiendo, ¿no? Pero un ejemplo de cómo el lenguaje nos juega esas trampas, ¿no? Yo llego y digo en un foro que la psicología no es una ciencia porque mi trabajo me lo dice, porque he investigado, y estos se lo toman como un ataque, ¿no? Un ataque, sí. Y pasa en todas las áreas, en todas las disciplinas. En todas las disciplinas. Claro. Hablábamos, tú me comentabas, ¿no? Cuando hablábamos de esto de la programación neurolingüística, esta universalización de los gestos. Sí. Que híjole, ¿no? Yo de repente he estado, mira, mis alumnos, yo los quiero mucho. Y siempre, yo no. y me caen muy bien y todo esto. Pero a veces también los regaño, ¿no? Porque me dicen, profe, es que yo soy más visual, ¿no? Entonces, póngame algo más visual. Yo, ¿qué visual? Ni qué 8 cuartos. Eso es una teoría ahí que alguien hizo. ¿Qué visual? Aparte, pues eres psicólogo y me dices que quieres dedicarte a escuchar y resulta que eres visual. O sea, no, a mí me interesa que tú escuches. Es que no me es cómodo. Es que no tiene que ser cómodo. Es que ese es el gran problema, que buscamos cosas cómodas. Cómodas, rápidas, fáciles. En psicología tenemos a un tipo que se llama Walter Rizzo, Pablo Coelho, todos estos, ¿no? Que son lecturas sencillas y baratas. Bueno, espero que no nos brinque el copyright, ¿no? Yo siempre yo siempre le digo con quien convivo, y creo que también me has escuchado, siempre digo, si lees a estos dos, Paulo y otro, ¿sabes qué? Date la vuelta, retírate, no me hables, ni siquiera me mires, ¿no? Y sí, creo que mucha gente ya se está dando cuenta porque nos llevamos tan bien tú y yo en este último en este último expresar de ideas que acabas de dar, y fíjate, este ejemplo que comentas de la maestra que a pesar de su trabajo y su evidencia sufrió abucheo,
También pasa mucho en comercio, ¿no? Te decía al inicio, en mi sector hay mucha gente que te dice, es que si lo dijo tal persona, así es, y la ley, si él lo interpretó así, así es la ley, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Y cuando llega alguien, y te puedo dar nombres de mis compañeros, los has visto en otros videos, llegan con el jefe, con el gerente o con su personal y, oye, no es así. Él lo interpretó así porque así es su pensar, así fue su interpretación del lenguaje, del mensaje, de lo que se comunicó, lo que se escribió. Comienzan los ataques, como bien dices, ¿no? Y a lo mejor no te abuchean, pero el clásico, no le hagas caso, él no es esta persona de renombre, ¿no? Él no fue a estudiar al extranjero, él no estuvo sentado tomando café con un cruzadito del secretario de Economía, ¿no? O del secretario de Economía. Y fíjate, yo creo que ahí, hace rato que te quería interrumpir, ahí me quedó una duda, una inquietud. Decías, buscamos lo fácil, lo básico, lo queremos todo aquí rápido y bien. Y mencionabas antes, resulta que a veces no conocemos o desconocemos algo y lejos de afrontarlo preferimos huir, ¿no? O salirnos por la tangente. Y de ahí derivaste en el tema de las protestas sociales y demás situaciones. Creo que pasa lo mismo en áreas como la mía, donde tienes que trabajar con leyes, con personas, con dinero, con culturas, ¿no? Y justamente eso, antes de que te metas a investigar o a leer algo completamente sustentado en lo que quieras, estadísticos, estudios, casos, percepciones, te casas con la idea de lo que alguien con renombre o con esta ideología popular te dijo, ¿no? Entonces, si te dicen, vamos a importar fácil de China, el negocio es importar de China. Aunque no sepas ni tengas idea de qué implica esa idea, ¿no? Ya te la compraste y eres el mejor emprendedor del mundo, el mejor socio de cualquier inversionista y haces lo posible por importar de China, ¿no? Y entonces, este panorama que tú me planteas, te lo juro, realmente me está dejando estos engranes que siempre me activas, amigo, de decir, rayos, qué bueno que platiqué con Javi hace 2 años. Lo siento mucho. Y no caí en esto, ¿no? No, sí, no, al contrario, te lo agradezco porque creo que cuando, yo sí lo diría y abiertamente, cuando tienes la dicha y el honor de platicar con perfiles como tú, Javi, a los que somos a veces un poquito cuadrados o muy metidos en procesos muy, muy uniformes, créeme que nos da una mejor perspectiva de cómo analizar los riesgos, ¿no? Hablo de riesgos, pero realmente tú sabes que en la mente hay un proceso, ¿no? Un proceso ya, como tú decías, del yo, Guillermo, estoy pensando a mi modo, estoy modificando la realidad o me la estoy perfilando de cierta manera, pero en todo ese ejercicio mental estoy buscando la manera de salir bien librado, sin que necesariamente sea esquivar el riesgo. Lo quiero afrontar de mejor manera, ¿no? Y eso como individuos nos hace crecer, porque me ha tocado ver mucha gente que le ofreces, no sé, una oportunidad laboral, un proyecto, algo, y lo primero que te dicen es no, porque me saca de mi zona de estabilidad, ¿no? Y el que te dice, no sé qué va a pasar, pero intentemos, ¿no? Lo que tú decías, el Freud que te dice, pues vamos a probar el caos, vamos a probar lo racional, porque seguramente ahí también hay algo estructurado, algo lógico, algo que me puede beneficiar de alguna manera. Entonces yo creo que sí, este tipo de charlas son enriquecedoras, al menos para mí, y siempre lo han sido, y por eso el ánimo de charlar contigo, con Carla, con Diana, que son áreas y disciplinas que a veces pensaríamos, bueno, ¿qué tiene que ver la psicología con lo económico administrativo? Tiene todo que ver, porque a fin de cuentas somos humanos, ¿no? Yo así lo dejaría, somos humanos. Sí. Así, a fin de cuentas. No hay más que buscar. Y volviendo al tema de los gestos, eso aplica mucho en negocios, ¿eh? Aplica muchísimo en negocios. Hay libros, yo he leído libros, he leído diapositivas, he ido a ponencias, donde está el clásico estigma de si cruza los brazos, no te pone atención. Y yo he tenido discusiones con mi esposa donde le digo, a ver, te escucho, ¿no? Y me cruzo de brazos y no me pones atención. A ver, espérame, te estoy escuchando, te estoy viendo, pero estoy cómodo así, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Sí,
hay dos cosas, ¿no? El aporte del psicoanálisis viene a ser, digamos, como mostrarnos que nos tomamos el lenguaje de una forma muy idealizada, muy wow, ¿no? El lenguaje. Todo lo que podemos hacer con el lenguaje. Desde los antiguos griegos, ¿eh? O sea, Aristóteles dice, somos animales racionales. O sea, el lenguaje nos hace superiores. Y Freud viene a decirnos, básicamente el lenguaje más bien nos mete la pata. Si cualquiera de ustedes que estén escuchando, ¿no? Escriben, por ejemplo, lo frustrante que es escribir. Y cuando escribes algo, resulta que eso que escribiste lo lees otro día y no te reconoces ahí y dices, ¿dónde estoy? ¿A poco yo escribí esto? De repente salió, yo no sé de dónde. De repente leo mi escrito y me pongo a llorar porque digo, yo no quería decir eso. El lenguaje nos tiene agarrados y no solo eso, sino que a diferencia de cómo lo conciben algunos lingüistas, no todos, por supuesto, y sobre todo la psicología y la programación neurolingüística, pues el lenguaje, lejos de mostrarnos la superioridad del ser humano, lo que nos muestra es por qué trastabillea, por qué se cae. O sea, por ahí Lacan, que es un psicoanalista, tiene una frase sobre Freud. Dice, si a Freud le interesaba tanto la sexualidad, no el sexo, ojo, que no me quisiera detener aquí a explicar eso, pero bueno, ¿no? Hay una diferencia. Si a Freud le interesaba tanto la sexualidad, es porque cuando hablamos de sexualidad, de amor, de todo eso, trastabillamos. Dice, ahí es donde está la herida del lenguaje. O sea, cuando yo veo a la chica que me gusta y me acerco y... Cuando yo tengo una conferencia en donde se me va a reconocer públicamente y me paro y me pongo nervioso. Eso es lo que nos muestra el psicoanálisis. El cómo el lenguaje nos hace pasar malas jugadas. Ya por ahí decía Freud, ¿no? Nada puede ser peor que el hecho de que consigas lo que quieres. Porque hay gente a la que cuando consigue el éxito los pisotea, ¿no? El éxito te aplasta. Porque, bueno, ya había hablado un poco de ese vínculo, ¿no? Pero, bueno, eso como primera cosa, ¿no? Y como segunda cosa, esta universalidad de los gestos, ¿no? Del lenguaje no verbal. Mira, la programación neurolingüística parte de un punto noble, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo comunica. Es decir, nuestro cuerpo participa en el lenguaje también. Sí, pero no hay una forma de saber qué está comunicando. Aunque te lo diga el sujeto, dices, pues tú qué le crees, ¿no? A mí también me ha pasado, ¿no? Esa típica que pones así y entonces ya piensan que, sobre todo, también cuando hablábamos de las difamaciones, ¿no? Pues a mí me han dicho que soy mamón, ¿no? Perdón por el lenguaje científico, pero me han dicho eso. Y todo porque, pues, bueno, pues me pongo así cuando escucho, o me pongo serio cuando escucho, ¿no? Y entonces mi cuerpo ya está diciendo que no me interesa lo que estoy escuchando, ¿no? Sí, exacto. Y el problema es pensar eso, ¿no? Que existen reglas universales que aplican para todos, que hay regularidades, que todos entramos dentro de una estadística, que todos entramos dentro de esquemas, categorías universales, y que de ahí no nos podemos salir. Y creo que ahorita que hablabas de esto del comercio y todo esto, yo veo mucho, por supuesto yo no soy de comercio ni nada, de repente no quiero que tu audiencia piense así como de, ay, yo no tengo ni idea, ya nos ofendió, ¿no? Ya nos ofendió. Pero lo que sí veo, digamos, cuando se habla de esto de emprender, de tener negocios, de hacer todo esto, es
esta especie de terquedad de tomarse el lenguaje como esto, como de, si lo pienso es porque es así. ¿No? Por ejemplo, acá en México, seguramente tú has vivido más eso que yo, pero México se caracteriza por la burocracia. Uf, cómo nos encanta la burocracia. La burocracia, sobre todo, es... Yo como analista te puedo decir que para mí la burocracia es un vínculo a través de un discurso en donde los dos participantes buscan un beneficio personal a costa, digamos, de un intercambio que sea rápido, cómodo, placentero. Okay. O sea, yo voy por la calle, me salta un rojo, un policía me detiene, ese policía quiere dinero y yo quiero salir de un apuro. ¿Cómo se sale a través de un intercambio, no? Que es simbólico, es decir, le doy dinero. Representa algo el dinero, porque pues, va a alimentar a su familia, o va a ir por unas cervezas, o yo qué sé. Entonces la burocracia es un vínculo que se sostiene a través de un discurso. Por eso de repente estas preferencias que mencionas. O sea, pues de repente yo llego con alguien, le invito a comer, ¿no? Y resulta que hasta me pasan antes. Sí. Yo por eso siempre les hago mi cara más bonita, ¿no? A quienes cuando voy a tramitar algún papel, les digo, buenos días, ¿cómo está? ¿Ya comió? Sí. Para que, pues como para intentar establecer ese vínculo de comodidad, mira, ya pásale, ¿no? Y aprovechar que esta persona universaliza los gestos, ¿no? De paso. El problema es que la burocracia es peligrosa, ¿no? Porque ahí tienes casos de homicidio, ¿no? donde lo que importa es cumplir el papeleo. Ya se solucionó el caso, ya ahí está el archivo. El que sigue, ¿no? Sí. El problema de la burocracia es eso, que como es discurso, todo lo que tiene que ver con el lenguaje en este sentido es como estar redundando en lo mismo, y no salir de un atolladero simbólico. Entonces, creo que eso es importante pensarlo. Y sobre todo, con lo que decía en un inicio, ¿no? El gran problema de la psicología es no ver todo esto. No ver, digamos, que muchas cosas son burocráticas, ¿no? Muchas de las famosas pruebas de la personalidad y pruebas que miden autoestima, que dicen que son ciencia porque se sostienen bajo estadísticas, pero no hay ningún rigor científico en eso. Exacto. O sea, dicen, es que estadísticamente la prueba de la autoestima pasó las pruebas, ¿no? Y dices, no, lo que hiciste fue hacer una serie de operaciones matemáticas y a eso lo llamaste autoestima. No hay una problematización teórica sobre la autoestima. Decías por ahí que la programación neurolingüística es un paradigma, ¿no? Digo, es que en un término estricto de la filosofía de las ciencias, ni siquiera accede a la dimensión de un paradigma. Porque un paradigma es una explicación racional científica que se opone a una ideología previa. Más bien la programación neurolingüística sería la ideología previa a la que es necesario que un paradigma se imponga, ¿no? A la que es necesario que digamos, no señores, no nos comunicamos. No señores, la empatía es una ficción. Que no quiere decir que no sintamos dolor por el otro, ¿no? Pero siempre es desde mis zapatos. Exacto. Y eso es lo que lo vuelve riesgoso. Y creo que el psicoanálisis permite estar advertido de eso. Es decir, si yo no puedo salir de mis zapatos, entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para no quitarle al otro su lugar? Para que el otro tenga un lugar en el que pueda ser diferente a mí y en el que yo no lo invada. Porque precisamente lo que nos viene a mostrar también el psicoanálisis es que cuando buscamos el bien de otro, terminamos echando todo a perder, ¿no? Sí. Piensa en las mamadas
No, yo te sobreprotejo porque te quiero mucho, sí, pero lo estás privando de la vida, ¿no? Le estás haciendo un mal terrible, ¿no? Sin embargo, lo haces bajo el nombre del bien. Toda la programación neurolingüística también, el problema es que está inmerso en eso, ¿no? Ofrece como modelos de comunicación, como modelos de rapport, modelos de quién sabe qué cosas, que al final lo único que termina haciendo es que a lo mejor le causes más daño a la gente, ¿no? De la gente, sí. A lo mejor no, a lo mejor no, habrá quien le funcione, ¿no? Pero pues la cuestión es no es si funciona o no, sino para qué, ¿no? Para mí la programación neurolingüística funciona para distraer de lo que no funciona. Para Interesante. Decir que el amor funciona, que la amistad funciona, que los negocios funcionan, que todo funciona y todo opera así perfectamente. Y sin embargo, pues estamos en una realidad que nos da la peor cara, ¿no? Al menos desde marzo. No, pero sí es cierto. Yo soy menos optimista, ¿no? Enfatizando, digo, sí, tienes razón. Hay muchas cosas que siempre han estado mal y gracias a toda esta ideología o ideologías que planteas y que nos abren los ojos, pensamos o corregimos, entre comillas, que no están mal, ¿no? O no queremos ver el lado de lo que está mal. Híjole, Javi, esta charla, igual que todas las que hemos tenido, públicas, privadas, al calor de unas cervezas o al calor de un buen mezcal o un café, siempre nos deja algún punto de reflexión, alguna situación. Yo me quedaría mucho con todo lo que dijiste, pero me quedaría mucho con esta última parte de el tema es ser consciente de qué está pasando, ¿no? Y para qué son las cosas o para qué lo estamos aplicando o para qué lo estamos usando o considerando en nuestra vida. Yo creo que sí tenemos que hacer ya urgentemente la charla con Carla, contigo. Deja de invitar también a Diana, porque este tema es esencial. Buenísimo, sí. Esencial. Yo creo que a muchos nos va a abrir los ojos como personas y como seres, pues aunque no completamente racionales, pues sí, por lo menos que tengamos un poquito más de perspectiva sobre las cosas que nos rodean, las que no nos rodean, y de disciplinas como las que tú nos acabas de plantear esta tarde de la psicología, el psicoanálisis y la programación neurolingüística en esta, y también te agradezco la corrección, ¿no? De mi uso del concepto de paradigma, que me acabas de romper esa forma de concebir las cosas y que justamente nos da el semáforo rojo de decir, cuidado con estos temas, cuidado con esto, tiene un fundamento, hay un trasfondo, analízalo, léelo, piénsalo, y ahora sí, comunícate, actúa o piensa, o incluso repiensa, ¿no? No sé si sea la palabra. Entonces, yo creo que sí tenemos un tema bastante profundo que abordar, de muchas horas. Y bueno, por hoy creo que tendríamos que hacer una pausa, mi querido Javier, porque nos podemos seguir hasta que se vuelva a levantar el sol. No me desagradaría, pero tú y yo tenemos que trabajar mañana, ¿no? Javier, danos tus conclusiones, danos tus puntos. Creo que más allá de escucharme a mí, todos queremos escucharte a ti. Gracias. No, yo, muy por el contrario, yo te agradezco muchísimo este espacio. Es increíble cómo hay espacios fuera de... Uno pensaría que dentro de la psicología y dentro del psicoanálisis pues hay muchos espacios para hablar, ¿no? Y sí, hay espacios, pero me encanta ver que por fuera me parece que hay más espacio, quizá por la lejanía de nuestros discursos, ¿no? O, quizá que suena como algo exótico o extranjero, ¿no? Creo que eso es interesantísimo. Yo te agradezco muchísimo esa apertura y ese
esa invitación a hacer presente un discurso ajeno, un discurso que mira lo que justamente decíamos, ¿no? Uno no controla el lenguaje. Nosotros pensábamos que íbamos a tardar, perdón gente, pero nosotros pensábamos que íbamos a tardar 40 minutos, ¿no? Y ahí vamos mucho tiempo, ¿no? Sí. Seguramente tienen sus cosas que hacer, y bueno, yo simplemente me despediría, digamos, haciendo este énfasis de que el hecho de que volteemos a ver lo irracional, pues bueno, no significa que no se trabaje con lo irracional. No apuntamos a eliminar lo irracional, pero sí apuntamos a hacerle un lugar distinto. Un lugar en donde uno escucha lo irracional que te atraviesa, que te implica. Y Freud tenía una frase muy bonita para describir psicoanálisis, ¿no? Le preguntan en alguna entrevista, ya a finales de su vida, ¿para qué sirve? Y dice, bueno, el psicoanálisis sirve para amar y para trabajar. Pero para amar y trabajar, no como las estupideces de Walter Rizzo. No es amar humanistamente, ¿no? A través de esta idealización romántica del amor, sino más bien amar desde la falla, ¿no? y trabajar y lanzarte y hacer cosas. En ese sentido creo que es muy interesante. Me gustaría cerrar con eso. Y también, pues bueno, desde luego agradeciéndote a ti nuevamente, a la audiencia, el que me hayan prestado este espacio de escucha. Yo espero que en su momento también tú vayas a mi canal y nos hables de cosas de tu área, ¿no? En la que nuevamente me confieso totalmente ignorante. Y yo sí me quedo con ese hambre de escucharte a ti en cuanto a tu área, ¿no? Gracias, porque, bueno, sí. Creo que sí, creo que es muy padre. Tienes un espacio muy, muy abierto en ese canal. Me encantaría que pudiéramos grabar algo en su momento. Gracias. Sí. Espero con ansias también la grabación con Carla y con esta chica que dices, perdón. Diana, sí, Diana. El nombre. Diana. Pues será un gusto enorme participar. Y bueno, simplemente recordarle a la gente que pues también pueden seguirme en mi canal de YouTube, que es Parresia, así con doble R. Creo que ahí a lo mejor, no sé si lo pongas en lo podemos, en la edición, lo pongo en la edición. Y bueno, con todo gusto, cualquier cosa que necesiten, pues por aquí andamos. Javier, gracias. No me queda, no, al contrario, yo también te agradezco. Creo que una experiencia que nos ha dejado este espacio también es que, como bien decías, de repente descubrir que otras áreas tienen escucha, tienen interés, es muy interesante y es muy padre. A veces recibo más comentarios de las charlas que no son tan técnicas de comercio, ¿no? A favor, que de las mismas de comercio, ¿no? Porque mucha gente me dice, oye, sí, estuvo muy padre, me encantó, aprendí, pero como que eso ya lo sabía y lo domino. Pero cuando invitaste con Carla me pasó mucho, cuando invitaste a Carla, me quedó la duda de si sé redactar, ¿no? Y a lo mejor tú ya estabas acá pensando en el tema de comunicación y todo eso, y alguien en el auditorio dijo, oye, yo quiero volver a las bases y quiero revisar si lo que estoy escribiendo realmente me está permitiendo llegar a mi jefe, a mi compañero, etcétera, ¿no? Y creo que ese es el tema de este espacio, ¿no? Que alguien atrás de la pantalla, alguien atrás del celular, de repente te diga, oye, ve este discurso, escúchalos, velos, y ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Te aplica? ¿No te aplica? ¿Harías algo al respecto? Y creo que eso afortunadamente está pasando. Creo que afortunadamente con esta audiencia, como te decía en la mañana, ¿no? Hay quien te dice, oye, ¿quieres ser influencer? No me importa llegar a masas, me importa llegar a alguien que comparte esta chispa y que tenga esta idea y que te diga, oye, te aporto esto, o ¿sabes qué? Como tú y como siempre has sido, Memo, aguas con esto, te corrijo en esto, hazlo así, implica esto, ¿no? Porque a fin de cuentas es un círculo de crecimiento, ¿no? O no sé, incluso una espiral de crecimiento y de mejora como personas. Entonces yo te agradezco, Javi, la explicación, tu discurso, y también es reconfortante ver que a pesar de que somos, bien dices, diálogos distintos, términos completamente
pues no tan vinculados, tenemos estos puntos en común y tanto tú como nosotros de este lado nos quedamos con esta espinita, con este engrane marchando y diciendo rayos, ¿no? Y el tema de la burocracia, el tema de los gestos, el tema de la negociación, del psicoanálisis, te puedo apostar que muchos de los que nos van a ver ya están pensando en cancelar sus terapias, ¿no? Porque sí, dice, ¿no? Y cuidarse de los falsos profetas, ¿no? Que llegan y te dicen, pues has sido un tonto toda tu vida y ahorita dame tu dinero y yo te hago el esquema de negocio y mañana estás en un río, en un yate rodeado de todo lo que siempre has querido, ¿no? Y digo, no es malo, quizá habrá quien sí lo haga, sí le funcione, pero no sé. Creo que en algo que hemos coincidido es que a veces lo irracional es lo que mejor te educa, te enseña, te conduce. Y a mí me gustaría cerrar con esta frase porque muchos de mis colegas, mucha gente con la que tengo el gusto, el honor de trabajar, a veces nos salen mejor las cosas por hacer lo que nadie más ha hecho, ¿no? El clásico de no mandes el correo así, no lo hagas, no negocies así, no hagas este contrato, no pongas esto porque nunca se estila, nunca se hace, nunca se ha probado. Y el día que dices, no, vamos a hacerlo por el lado irracional, no quiero pensar, vamos a probar cómo funciona, ¡pum!, ¿no? Pega, funciona, no sé. Sé que es un tema muy distante de lo que tú planteas, pero creo que no, tiene una base, tiene una base ahí de pensamiento que valdría la pena explorar. Y sí, a muchos de mis colegas, mucha gente que tengo el gusto de conocer como tú, creo que ese es el clic que nos ha unido de decir, voy a hacerlo de manera diferente, como todos lo acostumbran o como yo mismo lo acostumbraba, ¿no? Qué bueno que les sirviera. Entonces, te agradezco, Javi, y no nos despedimos. Tenemos que hacer la siguiente que va a estar más nutrida, más densa y seguramente más larga. Así que tendremos que hacerla desde la mañana, con cafecito y botanas. Sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, recordamos tus redes sociales. Los voy a poner aquí en texto. Sí, te agradezco. Parresia, para todo el canal de charlas, conversatorios, diálogos que tiene Javier con gente de su disciplina, de su área, que como pueden ver no está para nada peleada con las demás áreas. Y también lo pueden encontrar con una labor muy interesante, una labor muy, yo incluso diría, espero no chocar con tu propuesta, yo diría una labor muy constructiva, ¿no? Muy a favor de lo que hace Javier, que se llama Colectivo Arqué, o bueno, Arqué, Colectivo de Psicoanálisis, si no me equivoco. Y bueno, Javier también es de estas mentes maestras, lo digo con todas sus letras, es de estas mentes maestras que siempre ha estado en pro de su gremio, de su disciplina, de su pensar, de su ideología. Y como él bien lo sabe, lo hemos platicado miles de veces, eso nos ha hecho seguir en contacto, mantener esta línea de respeto, de colaboración. Y bueno, yo más que abierto, Javier, para seguir colaborando contigo. Te agradezco. Gracias. Al contrario. Y bueno, ya fue mucha despedida. El que mucho se despide. Poco quiere ir. Y sí, realmente no, pero bueno, por tiempo de ambos tenemos que cortar la grabación. Les agradecemos su tiempo, su paciencia y les agradecemos más, quizás no los likes, quizás no las reacciones, pero sí que en su vida cotidiana se pongan a pensar qué estamos haciendo, qué ideas estamos arrastrando y cómo nos estamos analizando como personas. Y algo que decía Javier, no manejemos el discurso de que me puse en tus zapatos porque realmente a veces ni siquiera nos medimos los propios, ¿no? Entonces, cuídense mucho, seguimos en contacto y hasta el siguiente video. Gracias, Javi, un abrazo. Nos vemos, gracias. Que estén todos bien. Hasta la próxima.